Estas son las 10 razones más comunes por las cuales los aire acondicionados se rompen. El año anterior yo hice alrededor de 484 reparaciones de aire acondicionado. Entre ellas, 150 más o menos fueron de aquí de TikTok. Y te digo más o menos porque es difícil llevar el número de cantidad de clientes que salen de acá de TikTok. Pero bueno, la razón por la que estoy haciendo el video es para dejarte saber más o menos cuántas reparaciones y qué es exactamente lo que más se rompe en los aire acondicionados, por lo menos acá en el estado de Arizona. No sé en otro estado, pero aquí en Arizona estas son las 10 razones más comunes por las cuales un aire acondicionado se rompe. En primer lugar, vamos a empezar por el filtro. El filtro del aire acondicionado es una de las causas más comunes por la cual yo fui a varias de llamadas, y me refiero a varias, probablemente unas 20, que eran por el filtro sucio. El filtro sucio es algo que siempre lo dejamos a un lado o lo posponemos y no lo hacemos. Te voy a dar mi consejo. Mi consejo es que el filtro debe cambiarse tan siquiera una vez al mes durante las etapas más calientes del año. Sería lo recomendable para los filtros. La razón número 2 por la cual fue más común que el aire acondicionado se rompieran fueron fugas de refrigerante. El año pasado se atendieron probablemente un 50% de todas las llamadas que se hicieron fueron tocantes al salidero de refrigerante. El salidero de refrigerante puede pasar por muchas cosas. Una, vibración. Casi siempre las vibraciones en los aire acondicionados, cuando no son arregladas correctamente durante la instalación, las vibraciones pueden causar que el aire acondicionado tenga un salidero. Las partes pueden venir defectivas de manufactura, que un coil esté muy débil en alguna parte y las presiones del refrigerante pues son demasiado altas y eventualmente se sale. En los pistoncitos de donde se carga el refrigerante del aire acondicionado también fue una parte bastante común que se encontró, que se salió el refrigerante y pues muchas cosas más. Pero la otra razón por la cual fue bastante común que el aire acondicionado se rompiera fue porque por la bobina, y me refiero a la bobina en el sentido de los sensores que lleva el aire acondicionado a la hora de hacer defrost. El aire acondicionado tiene unos sensores que se atachan a la placa del equipo, y esos sensores se encargan de monitorear que el aire acondicionado no se congele. Una vez que ese sensor se daña, el aire acondicionado pues te da falla intermitente, y entonces pues te hace de que tenga que llamar a un técnico. Eso fue algo, pero no fue muy común que se rompiera. El compresor. El año pasado teníamos cantidad de clientes que tenían problemas con el compresor, es decir, compresor dañado. Es otra causa bastante común que tuvimos el año pasado. Casi siempre los compresores cuando se queman es por corto eléctrico o porque el embobinado adentro se tuvo en contacto con el aceite o el refrigerante del equipo, se quemaron, alto voltaje, o puede haber habido un corto en el equipo tocante a los cables del equipo y pues se hizo daño al compresor. Esas son otra cosa que pasó bastante común fue el drenaje del aire acondicionado, del condensado. El drenaje del condensado del aire acondicionado, te das cuenta que es por donde el aire acondicionado bota toda el agua que recoge de tu casa, la humedad que está dentro de tu casa. En el caso del aire acondicionado, te vas a dar cuenta que muchas veces al lado de tu casa hay como una pipa, y esa pipa pues gotea bastante agua. Esa pipa pues siempre tiene que estar limpia, porque si se sella, pues básicamente va a causar un daño dentro de tu casa, o simplemente se va a sobreflotar y te va a dañar algo. Eso fue una causa bastante común. El motor ventilador. El motor ventilador viene siendo el motor que está dentro de la casa. En esta pues tenemos una combinación. Ya el evaporador fue algo bastante común, junto con el relay. Casi siempre cuando los motores evaporadores fallan, casi siempre el relay está casi a punto de fallar al mismo tiempo. De lo contrario, falla primero el relay y después va a fallar el motor. Pero siempre es recomendable reemplazarlo los dos a la hora de que se hace una reparación en el equipo que tiene un problema con el motor evaporador. Y me refiero al motor evaporador, el aire dentro de tu casa, ese es el motor evaporador. El otro fue el motor condensador. El motor condensador acá en Arizona es algo súper común de que los motores condensadores se dañen. ¿Por qué? En Arizona tenemos la mayor parte del año una temperatura extremadamente caliente. Y como la temperatura es tan caliente, pues los motores de los aire acondicionados reciben toda esa temperatura. Y al recibir toda esa temperatura, pues daña la parte. Eso fue algo que era aquí en el estado de Arizona. Y como número 1 tenemos algo que yo pensé que iba a ganarle a la otra parte, pero no le ganó.
La placa electrónica del equipo o el Defrost Control Board es una placa que se encarga de monitorear el congelamiento del equipo, que de hecho hablamos al principio del sensor de descongelamiento, pero esta es la placa que lleva el sensor de descongelamiento. Son bastante común que se rompan. Yo opino, es mi opinión personal, que viene siendo por la temperatura que estamos lidiando aquí en Arizona. Puede ser también por causa eléctrica, muchas veces están hechos un cortocircuito, pero eso fue una de las mayores causas de llamada el año pasado. Otra de las razones bastante comunes que se rompen acá en Arizona vienen siendo los contactores. Se me había olvidado, los contactores, oh my god, se cambian tanto contactores tanto como se cambian capacitores. Por ejemplo, mira, esto es un contactor que se encontró que tenía cortocircuito y pues se quemó totalmente. Esto es un contactor que al parecer está bueno, pero se quemó también. Esto es otro contactor que al parecer está bueno, pero también está malo. Los contactores es algo bastante común, es parecido casi a los capacitores. Ellos son los que manejan el encendido y el apagado del compresor y del equipo por completo en la parte de la unidad de afuera. Y sí, se rompen cantidad. Y como número uno, y este sería pues el ganador de todo, este fue el capacitor. Los capacitadores de los aire acondicionados. Eso se rompe. En Arizona es extremadamente fácil para que un capacitador se rompa, ya que los capacitadores se rompen por dos razones. Una, cambio de electricidad, y dos, temperatura. Imagínate, en Arizona pues tenemos una temperatura extremadamente caliente, pues se van a romper bastante fácil. El capacitor viene siendo una de las causas más comunes. Yo espero que este video te haya ayudado. Compártelo con alguien que tenga aire acondicionado acá en Arizona, o si eres de Arizona, pues guarda el video, a lo mejor te puede ayudar a figurar algún problema en tu aire acondicionado, o tan siquiera darte una idea. Y no olvides que si necesitas reparación o aire acondicionado en la ciudad de Arizona, pues nosotros estamos acá, somos contratistas, tenemos licencia, ofrecemos financiamiento y nos vemos en la próxima.